Bueno, No hay problema, hay que buscar un colchón. Okay. Eso sí. ¿En qué parte nos quedamos? Donde estabas leyendo, ciertamente es así, pero en cambio hay en la obra de Gasparín muchos otros puntos como contestación, réplicas y memorias demostrativas de que aunque Pío Calvaniste, ahí lo encontraste. Ok. Dice, bueno, Gasparín finalmente llegó a la conclusión de que todos estos fenómenos deben aplicarse por la acción de causas naturales, no sobrenaturales, y no requieren la suposición de milagros, como dicen los católicos, ni la intervención de los espíritus, como dicen los espiritistas, o las influencias diabólicas, que todo le echan a la culpa al pobre diablo, ¿no? De todas las apariciones, fantasmas que haya aparecido en el siglo XIX para conquistar y luchar por el campeonato mundial. Aquí van a torturar a la gente humana. Antes utilizó la teoría, el paganismo y ahora el espiritismo, dicen estos católicos recalcitrantes como de Mox y de Merville. Gasparín considera un hecho plenamente establecido por sus experimentos que hizo, esto es interesante, que la voluntad en ciertos estados del organismo puede actuar a distancia sobre la materia inerte. Interesante, ¿no? Esa es la fuerza de voluntad que siempre hay que trabajarla. En ciertos estados del organismo, en determinadas condiciones fisiológicas, la voluntad puede actuar a distancia, sola, como la telequinesis, ¿no? Sobre la materia inerte, mover objetos con la mente. Increíble. Y la mayor parte de su trabajo se dedica a determinar, averiguar las leyes y condiciones bajo las cuales se manifiesta esta acción a distancia. Lo que hizo Gasparín en sus estudios, la fuerza psíquica, la fuerza ódica, la fuerza lo que es étnica, la fuerza magnética, el mesmerismo, y la mayor parte de su trabajo se dedica a Gasparín a determinar, averiguar las leyes y condiciones bajo las cuales se manifiesta esta acción de la voluntad que actúa sobre la materia inerte. Sacado de Crookes, Fuerza Física, página 26. Dice el PDF, el autor concluye Gasparín en afirmar, bueno, que todos estos fenómenos son naturales. Gasparín considera comprobado por sus experimentos, dice que lo comprobó con sus experimentos de científico que en determinadas condiciones fisiológicas determinadas, la voluntad puede actuar a distancia sobre la materia inerte, sobre la inerte materia. Y la mayor parte de su obra está dedicada a determinar las leyes y condiciones bajo las cuales se manifiesta dicha acción, dicha ley, estudiar las leyes de esta gran voluntad que maneja los objetos. Precisamente, pero como la obra de Gasparín suscitó innumerables respuestas, defensas y memorias, su propia obra demostró que, como era protestante, era evangélico, protestante, ¿no? Era de Lutero contra la católica, como era protestante en materia de fanatismo religioso, era tan poco digno de confianza como de Smokes o de Merville, que eran católicos intransigentes en este punto. Bueno, precisamente como toda la obra de Gasparín suscitó innumerables respuestas, las réplicas, ¿no? Que fueron dos volúmenes monstruosos que leyó toda la gente civilizada de Europa, generó muchas innumerables respuestas, réplicas, defensas y memorias del diablo. Su propia obra de Gasparín, bueno, demostró que como era protestante, era evangélico en materia de fanatismo religioso, era tan poco digno de confianza como de Smoke y de Merville, ya que estos se parcializan, ¿no? Estos solo usan un ojo en vez de los dos, solo usan una mano en vez de, están fanáticos. Dice el PDF, ciertamente es así, pero en cambio hay en la obra de Gasparín muchos otros puntos como contestaciones, respuestas, réplicas y memorias demostrativas de que aunque él era pío calvinista, era protestante, ¿no? Seguidor de Calvino, piadoso, honesto, leal, no cede en fanatismo religioso de Moux y a de Merville, católicos ultramontanos. Como el Vaticano está más allá de los Alpes, era más allá de los montes. Estaban divididos la política en ese tiempo, si querían, los religiosos querían que un papa mandara en todo el mundo, en toda Europa, ¿no? Como era antes en la Inquisición, en el oscurantismo, o pues se llamaban los ultramontanos, que la iglesia tuviera una iglesia nacional en vez de un Vaticano que imperara sobre todo el mundo católico. Nosotros sacamos 221, Gasparín, la ciencia hacia el espiritismo. Tomo 1, página 313, aquí la ciencia versus el espiritismo, es la correcta traducción. Ultramontano, bueno, dice que Gasparín era pío calvinista, piadoso, un protestante. El primero, Gasparín, es un calvinista profundo, piadoso. Mientras que los dos últimos son fanáticos católicos romanos. Bueno, Gasparín calvinista, este de Calvino, profundo, piadoso. Mientras que los dos últimos, de Merville y de Moux, son fanáticos católicos romanos. Además, las propias palabras de Gasparín traicionan el espíritu partidista.
aquí le va a comprobar que dio por Gasparín, que traiciona ese espíritu partidista. Dice él: siento que tengo un deber que cumplir. Levanto en alto la bandera protestante contra el estandarte ultramontano católico, etc. Sacado de Gasparín, Ciencia versus Espíritu, de Versus, no es Asia, volumen 1, página 313. Aquí demuestra, bueno, cómo este hombre era partidario, fanático luterano, protestante, evangélico, y él cuando leyó la réplica que hicieron estos católicos de Moe de Maryville, dice él que siento en el pecho, tengo un deber que cumplir, dice él. Levanto en alto la bandera protestante, como hacen la guerra, ¿no? ¿Qué bandera es la que va a prevalecer, ¿no? En lo alto de un lugar, el Reichstag. Levanto en alto la bandera protestante contra el estandarte católico ultramontano más allá de los Alpes. Dice el PDF lo siguiente: el mismo Gasparín denota su espíritu de partido al decir lo siguiente: me considero en el deber de izar la bandera protestante evangélica frente al estandarte ultramontano. 221 está la ciencia hacia el espiritismo. Bueno, lo que decía Gasparín, me considero ultramontano. En asuntos tales como la naturaleza, los llamados fenómenos espirituales, los fenómenos psíquicos, los fantasmas, las mesas que volaban, los fenómenos espiritistas, no se puede confiar en ninguna evidencia prueba, excepto en el testimonio desinteresado y de testigos fríos, sin prejuicio, y de la ciencia. Esta recomendación, Elena, en asuntos tales como la naturaleza, o sea, cuál es la esencia de estos fenómenos, porque hay fantasmas, casas embrujadas, cuál es la esencia de estos fenómenos, no se puede confiar en ninguna evidencia prueba, dice ella, ¿no? que están prejuiciadas, excepto en el testimonio desinteresado. Es el primer requisito, o sea, un testimonio desinteresado de testigos fríos y sin prejuicios, y de la ciencia. Dice, y el dictamen de los científicos que no tengan determinado interés en el asunto. El PDF dice lo siguiente: en lo tocante a los fenómenos psíquicos, los fantasmas, solo pueden ser válidos los testigos serenos e imparciales, o sea, serenos, ¿no? Y el dictamen de los científicos que no tengan determinado interés en el asunto. Dice, la verdad es una. No hay religión superior a la verdad, como ella colocaron ese lema, el emblema de la sociedad, que fue sacado en la India, lo tenía un raja ese lema, y ella pidió autorización y se la obtuvo. Decía ese lema en la familia ese raja de ese rey de la India, tenía ese lema: no hay religión superior a la verdad. Decía, bueno, Satya Paradharma, no hay religión superior a la verdad, Satya Nasti Paradharma. Bueno, excepto el testimonio, la verdad es una. Muy cierto, la verdad está dentro de todo ser humano y afuera. La verdad solamente es una. Y Legión es el nombre de esa secta religiosa. Todos estos grupos evangélicos, católicos, árabes, dicen que ellos tienen la verdad. Todos tienen la verdad y todos están equivocados, excepto ellos. La verdad es una, y Legión, o sea, un número grande, es el nombre de la secta religiosa, cada una de las cuales afirma haber encontrado la verdad no adulterada. Todos dicen, no, tenemos la verdad pristina. Acá en el PDF dice, la verdad es una, e innumerable las sectas religiosas que presumen de poseerla por entero. La verdad está dentro de cada uno, la verdad se siente. Así como, aquí lo narra sarcásticamente, así como el diablo es el principal pilar de la Iglesia Católica, eso lo vimos en un subtítulo anterior, ¿no? El diablo es el principal pilar de la Iglesia, con Dios y el Cristo, ¿no? Si no está el diablo, se derriba toda la Iglesia, hay que creer en el diablo. Así como el diablo es el principal pilar de la Iglesia Católica, así todo sobrenaturalismo, todo fenómeno sobrenatural y milagros cesaron, terminaron, en opinión de Gasparín, cuando terminaron los milagros, con el apostolado. Los apóstoles que curaban a los enfermos, le aprendieron las técnicas de Jesús, curar, sanar enfermos, devolver la vista. Todo esto terminó, según él, con el apostolado. Después vino la gran perdición, que fue con el concilio de Nicea en el año 325, con Constantino, el emperador aquel, y ahí fue donde murió el cristianismo, cuando se unió con la política corrupta. Ahora los papas, los sacerdotes, oraban por los emperadores asesinos, o por los narcos de hoy en día, y lo siguen haciendo hoy en día. Así como el diablo es el principal pilar de la fe de la Iglesia Católica, así todos los sobrenaturalismo y milagros cesaron, en opinión de Gasparín, con el apostolado. Dice que ahí terminó, fue el Pentecostés, no hubo nada de eso, que 50 días. Acá dice, bueno, la verdad es una,
innumerables las sectas religiosas que presumen de poseerla por entero, y para los ultramontanos, para los católicos, el diablo es el más firme sostén de la Iglesia Católica. Ahí dice Pilar, que el más firme sostén del diablo. Para Gasparín ya no ha vuelto a ver milagros desde el tiempo de los apóstoles, que se cerró lo que la puerta. Hermanos, los micrófonos son suyos, preguntas, opiniones, a ver qué le parece este estudio bello de esta obra, Isis sin velo. Sí, algo para agregar de lo que estaban diciendo. Cuando dijiste, cuando en la obra dice, la voluntad puede actuar a distancia sobre ay, Dios mío, que esto antiguo no me sirve, sobre la inerte materia. En esa parte encontré en lo mismo de Isis sin verlo, lo vamos a ver más adelante, sobre una clave sobre el trabajo mágico. Dice lo siguiente: en muchos casos de rapto provocado artificialmente por su gestión hipnótica, es posible y aún probable que el espíritu del sujeto actúe influido por la voluntad del hipnotizador. Pero cuando el medio permanece consciente mientras se produce el fenómeno psicofísico que denota una dirección inteligente, el agotamiento físico se traducirá en postración nerviosa. Ahí viene la clave. A menos que el medio sea mago capaz de proyectar su doble. Por lo tanto, parece concluyente la prueba de que un medio es pasivo, instrumento de entidades invisibles que disponen la fuerza oculta, HPV. Esto lo encontré en relación cuando dice aquí, de la fisiología, la voluntad puede actuar a distancia sobre la inerte materia. Aquí está cuando un medio o un mago, porque dice el medio tiene que ser mago capaz de proyectar su doble. A ver qué piensa sobre eso Ernesto o alguien más. Bueno, ahí nos da ciertas características que deben tener ya los magos, ¿no? Que ya usan conscientemente, tienen ese poder, alcanzan por su pureza, ese Siri, y que, bueno, que otros no pierden la conciencia, son inconscientes, que ellos pueden proyectar el doble etérico. Esto en el tomo cuarto, Isis sin velo ya lo menciona cuando estaba en su estancia en el Tíbet, que visitó varias lamacerías donde no usaban transporte, carros para irse a lugares de larga distancia, sino que encerraban su cuerpo físico y salían y usaban el cuerpo astral, o sea, proyectaban su doble etérico conscientemente, que es lo que todos hacemos en el sueño, pero inconscientemente, ya hasta ciertos niveles para alcanzar esas etapas superiores de sabiduría, y lo más importante que hacerlo para el bien de la humanidad, no para fines egoístas, como se puede usar ese tremendo poder. Sí, pero es que aquí Ernesto está diciendo cómo no puede ser influenciado por esa energía, porque aquí en este volumen donde vamos ahorita se está hablando de la energía invisible que se encuentra y que es la que hace que se muevan como títeres todo lo que está pasando en este plano bajo, por llamarle de alguna manera. Entonces ella explica que si una persona ya desarrollada no puede doblegarse, puede, como dice la palabra aquí, puede proyectar su doble, deja de ser influenciada por la fuerza invisible que se está hablando en este tomo. Porque en este tomo, cuando refuta Blavatsky, cuando dice la teoría de Gasparín, si fuera cierta la teoría de Gasparín, entonces dice, todos los medios serían expertos manipuladores de dicho fluido, porque ya después ya lo pone como fluido. Segundo, todas las voluntades que participan estuvieran perfectamente coordinadas. ¿Ves? Porque más adelante vamos a ver, porque ella dice, Madame Blavatsky dice, es que ¿qué es lo que le faltó a Gasparín? Dice, y a estos otros científicos, poder diferenciar los fenómenos magnéticos y los fenómenos psíquicos,
porque son dos fuerzas que se están involucrando en esta cosa que se está hablando, de los rayos, de ese globo que comenzó, déjame ver, porque hice una ficha de lo que estamos leyendo para irme siguiendo una línea, porque se habla, dice, tenemos los rayos esferoidales, relato de Aragón enviado por Babini a la academia, porque se llevó a la academia. El aprendiz de Sastre, que es el que hubo esa bendita bola. Los estruenos, ese ruido que se hizo, que le cae de la ventana y se va por la chimenea, globos de fuego, dio la vuelta a la habitación, aspecto de gato, sin calor, se carece de pie, se eleva su cabeza, escapa por agujero de chimenea con un estallido fuerte. Entonces, yo puse aquí, sobre los rayos esféricos, de Mirbay habla que el fenómeno existe, aunque no lo podemos explicar. Ahora viene Gasparín. El fenómeno existe, aunque se explica por causas naturales. No son milagros ni el producto de influencias espirituales o diabólicas. Entonces, cuando ya Madame Blavatsky dice, no, es que aquí faltó algo, faltó explicar que además de eso existen los fenómenos magnéticos, los fenómenos psíquicos. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos nosotros de esto en la vida diaria? En la vida diaria es que nos da la clave, que nosotros tenemos que tener, si por casualidades de las casualidades, si la persona cae en algo o sin querer queriendo, entonces tiene que aprender a poder separarse de poder proyectar su doble, es lo que explica ella. No sé si me estoy dando a entender. Sí, estaba haciendo una explicación de los distintos puntos de vista para explicar los fenómenos. Bueno, cada quien según su apertura mental que tenía, ¿no? Dar el ejemplo de los católicos, de Bill de Moss, que decían que es el diablo, los espiritistas decían que eran difuntos o otras cosas, y los científicos, en este caso, él se convenció de esa realidad, que los fenómenos ocurrían, pero él lo analizaba como que era la fuerza de la voluntad, que podía actuar sobre la inerte materia a distancia, que más o menos fue lo que se comentó en ese punto, ¿no? Que adquirió ese CD, que es la telequinesis, mover esto. Bueno, pero eso es en realidad, eso es un hecho, ¿no? Mi abuelo era de Veracruz y mi abuelita me comentaba que ahí se veían esas bolas de fuego entre la gente que practicaba la hechicería o la magia, no sé cómo se llame. Sí son cosas o fenómenos, no sé cómo llamarles, no sé si sean psíquicos o ¿cómo dijiste? ¿Cuál es el otro término? Espiritistas, psicoespirituales. Ajá. ¿Y qué te contaba tu papá? Que en Veracruz ocurría eso, con brujos, chamanes. Sí, mi abuela nos platicaba que se veían en las noches las bolas de fuego volar, pues. Ese es un fenómeno que ocurre en muchas partes. En otras partes le dicen fuegos fatuos. Eran, bueno, tratando de explicarlo científicamente, que aparecían bolas de fuego por los cementerios, entonces hicieron estudios científicos que decían que determinados gases producían ciertas cosas. Bueno, tú sabes como siempre la ciencia, para tratar de explicar lo que no puede explicar racionalmente. Otros decían que donde salía un fuego fatuo en un bosque, ahí escarbaban y encontraban tesoros. Era una forma de comunicar a esas personas que tenían esa visión, esa pureza, y se ganaban esa potestad de que los elementales le enseñaran tesoros. Ahora, lo que no entiendo es a lo que dices de reflejar el doble etéreo. O sea No, que ocurre un misterio muy grande en todos los días, en el momento exacto en que nos dormimos, que nunca lo recordamos, ¿no? Estamos en la cama, acostados, durmiendo en la almohada,
Y de repente hay un lapsus que se desaparece y después lo mismo ocurre, el mismo fenómeno al despertar. El momento justo en que nos vamos a despertar también ocurre un misterio. Eso se gana por iniciaciones cuando se descubren eso. Bueno, en el sueño, ¿qué ocurre? Nos dejamos el cuerpo físico y actuamos en los otros principios, en este caso en el cuerpo astral o en el doble etérico. Lo que estamos analizando es que decíamos que todos lo usamos pero inconscientemente. O sea, son las personas iniciadas en determinados misterios ya pueden usar el cuerpo astral conscientemente, utilizan su vehículo, ya sea para dormir o antes. Fue el caso que te mencioné del Tíbet, de que los monjes se transportaban, como allá es sacrílego usar la rueda en los carros, porque dicen que como su símbolo espiritual, ¿no? Que es la rueda de la ley. Entonces, por eso ellos no utilizaban los vehículos, porque no profanar lo que es el círculo. Lo que usaban eran los viajes astrales, que conscientemente está platicando, así nos cuenta ella, ¿no? Estaba platicando con un lama en una lamatería y de repente él dejó de hablar con ella y miró al cielo y empezó a hablar con alguien en el cielo, que ella no lo miró, ¿no? Que era el cuerpo astral de otro. Y aquel le dijo, en este caso tengo que ir a ese lugar lejos. ¿A dónde? Le preguntó ella. Entonces él, en vez de dirigirse a donde había mencionado, fue a una torre que había en el monasterio, en la macería, y ahí le pidió a un guardia que le cuidara su cuerpo por un par de días. Entonces ella vio eso, que se encerró ahí. Entonces, y ¿por qué no? Y ella preguntó qué pasó con él, por qué no fue a aquel lugar. Entonces él le dijo al otro de que él había usado el cuerpo astral, que para él no era ningún impedimento lo que es la distancia física. Es un ejemplo, ¿no? Que estos monjes, como lo mencionó también un alemán alpinista que llegó a una lamacería y descubrió que la gente allá levitaba. Como nosotros caminamos o corremos, ellos ya tenían lo que es la levitación. Y ella narra que están dentro de un templo budista y había un monje que para prender lo que es los pebeteros, estaban bien altos, varios metros, y él solo levitaba y lo prendía, y así iba prendiendo todos los pebeteros del templo budista. Y ya tenían ese sí, la levitación en este caso. Y en aquel que estás mencionando es el cuerpo astral, que lo usan ya para viajes astrales conscientemente. Ahora yo tengo una duda, por ejemplo, en cuestiones de hechicería. Cuando se habla de que la gente hace daños a otras personas, qué tan factible es? Se supone que si tienes una pureza de corazón, no te llega el daño, ¿verdad? Pero bueno, finalmente, ¿quién puede tener una pureza en su totalidad de corazón? Entonces, si es posible que la gente embruje, lo que se dice embrujar a otros, les haga daños. Mira, la respuesta a eso es el karma. Todo lo que a uno le ocurre es porque se lo ganó en su vida pasada, en sus vidas anteriores, ya sea lo bueno y lo malo. En lo que estás preguntando son en las luchas que hay, ¿no? De que un brujo puede afectar a otra persona, muchas veces por su gestión, eso puede ocurrir, pero si ocurre realmente es porque aquel tenía ese karma, que hizo algo malo en la vida pasada, a ese mismo brujo o otra persona. Lo que estás hablando, que la mejor coraza es la pureza, es el bien, y eso también crea lo que son barreras invisibles, ángeles protectores, ángeles guardianes, que hacen que las personas los van a proteger, como en el caso en Oriente. Bueno, se dice que hay muchos brujos que hay en el Tíbet, una secta tibetana, unos tántricas, que ellos lanzan hechizos que se pueden mirar objetivamente, no como el pensamiento, que los lanzan así, pero eso mucho tiene que ver con el karma de cada persona. Y lo importante es saber, ¿no? De que si uno actúa bien, tiene buenos pensamientos, tiene buenas palabras y hace buenas acciones, es el verdadero salvador de uno. Y es la protección más perfecta que hay, ¿no? Que cada día debemos emplearlas. Ahora mira, hace poco mi hija fue a Perú y resulta que en un recorrido que hicieron, nos comentó que hay un lugar donde la gente va y hace amarres, las parejas, ¿no? Que dejan ahí sus amarres, es así como algo físico que dejan. Entonces, no sé si sea un chamán o qué cosa sea, estaba comentando que va tanta gente, hacen sus amarres para tener una vida amorosa toda la vida, y finalmente explicó que ese amarre los mantiene juntos aunque no tengan nada que ver y lleven
terminan llevando una vida del demonio, pues, como perros y gatos por ese famoso amarre. ¿Es eso posible? Eso que estás preguntando, bueno, antes en el paganismo se creía mucho en eso, ¿no? En los amarres, en los sortilegios, en enviar hechizos, otro tipo de cosas. Eso se debió mucho a una gran generación que hubo la sabiduría, especialmente en el continente Atlante, por lo que pasó, lo que ocasionó el diluvio, que se destruyera por el mal uso que hicieron de la sabiduría. Ahora hay mucha superstición, hay mucha sugestión en este tipo de embrujos. Mira, todos los que cobran dinero son grandes engañadores y ellos están generando un karma terrible para ellos mismos y para su familia, porque la sabiduría no se debe cobrar, ¿no? En lo que estás hablando son con fines egoístas. Eso es una persona que quiere estar con otra persona y como no hay atracción, entonces acude a un brujo, le paga dinero, aquel dice que emprenda una vela, que prenda una vela y que haga tal cosa, que eche miel al fuego y dan muchas recetas, pero eso no, eso es más superstición que otra cosa. Voy a comentar. En ese cimbelo, en uno de los capítulos antes que llegara Ernesto, habla que X señor, no me acuerdo el nombre, que X señor quería a una chica, Entonces fue a donde uno de esos señores y le dio un mantra, y está en ese cimbelo. Le dio un mantra que él tenía que repetir, dicen no sé cuántas miles de veces, hasta que la figura de la chica se proyectara en la pared. Entonces el chico comenzó a hacer esto y se comenzó a proyectar en la pared. De hecho, la conquistó, la vivió con ella y luego la dejó. Lo interesante que tiene Madame Blavatsky en estos libros, que da el problema, pero da la solución. Y me quedé asombrada que dice, si hubiera tenido, imagínate cómo hay veces que dan ciertas cosas que yo me quedo con los ojos cuadrados. Dice, si en su vez le hubieran dado a la chica, dice, el Salmo 91, y lo fui a buscar para ser honesta con todos ustedes, no le hubiera pasado eso. Entonces, si existe, por eso se llama la ley de los opuestos. Si existe mal, existe también la parte buena que se puede proteger eso. En ese cimbelo vamos a ver otra clave que nos da, que dice, ¿por qué hay tantos animales, dice, en este mundo terrestre? Dice, porque tiene que haber un equilibrio de la parte mala, porque los animales son más espirituales, pone ella, que no tienen maldad porque lo hace por instinto, no existe esa maldad. Entonces, por eso existen tantos animales para equilibrar la maldad del humano ser. Pero volviendo a eso, lo que veo es que siempre existe, y nos da las claves de que siempre existe una protección. Y otra de las protecciones que también hemos visto es no creer en eso. Porque hay veces que no, Ernesto estuvo hablando de la sugestión, porque hay veces que no es que te lo haga, sino en el momento que tú aceptas que algo te pueden hacer, ya abriste la puerta de eso. Entonces, es tener el control del pensamiento para que no deje entrar esas cosas que no son prudentes. Es un comentario. Adelante, Ernesto. ¿Quién continúe? En la doctrina secreta, ella le dedica un capítulo a San Cipriano, muy interesante, ¿no? Él antes era un brujo poderoso, hacía muchos sortilegios, encantamiento, lanzaba filtros de amor, los famosos filtros, y él se enamoró de una joven cristiana. En el tiempo, bueno, ya estaba el cristianismo, estaba incipiente, había pureza en ese movimiento, ¿no? Lo cual, por todo el avance que hizo Jesús. Entonces él se enamoró perdidamente de esa cristiana, le lanzó muchos sortilegios, embrujos, y no cayó en ninguna.
Entonces se fueron platicando y ella le fue relatando su fe en Jesús, en esto que en lo otro, y poco a poco San Cipriano iba dejando toda la brujería del paganismo y se iba haciendo poco a poco cristiano. Y después, para este corta la historia, bueno, se hizo cristiano, se enamoró de ella y después tuvieron unas persecuciones y por eso la Iglesia Católica lo santificó, ¿no? Porque murió con su amada cristiana por haber renegado su fe. San Cipriano el Brujo, es un capítulo muy interesante, es el padre de estos sortilegios que tanto dicen. Hay un libro que tiene de San Cipriano, eso me hiciste recordar. Sí, sí, también poniendo otro ejemplo, en el budismo hay un señor que se llama, que le gusta mucho a Luis, a ver, doña Argelia, si me ayuda, Milarepa, para que vean el cambio. Ese señor, pues, hasta hay escritos sobre Milarepa. Y antes que él se convirtió, era un asesino, era uno que cualquier cosa mataba. Pues. Dicen que hasta había una cena, una reunión, y que los parientes estaban ahí todos reunidos. Y él hizo con sus poderes que pudo hacer destruir, que se le cayó el techo y murieron centenares. Era como un asesino sin sueldo. Entonces, pero él se convirtió, él entendió. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención aquí de esto, que uno puede hacer el cambio. El cambio no viene de afuera, el cambio viene de adentro. Y así es la maldad, todo eso es cuando uno lo acepta. Entonces, ella nos explica que la maldad existe. Sin embargo, uno la puede contrarrestar a eso. Porque aquí estamos viendo un sinnúmero de hechos que realmente existen. Sin embargo, nos va la facilidad de investigar, de entenderlo, porque en este capítulo 4 también me va a adelantar un poquito, porque también se van a ver los milagros de la Iglesia Católica. Ella habla del milagro de la gruta de Lourdes que hubo en Francia. Tanto así me llamó la atención cuando comencé a leer en Isis en Velo el milagro de la gruta de Lourdes, que Madame Blavatsky, cuando ella terminó de hacer Isis en Velo, no había terminado no había concluido, voy a cambiar la palabra más, no había concluido la vida de esta chica, porque fue una chica muy, muy humilde, y que luego cuando falleció y a los 46 años, ya Madame Blavatsky no existía, a los 46 años después de haber muerta, sacan el cadáver de Babi, tiene un nombre que comienza con B, a la chica de la gruta de Lourdes y se ve que el cuerpo está intacto, si acaso un poquito más pálido, pero no se ve desbaratado. Entonces, ahí habla del milagro de la gruta de esto. Y nos habla de la historia oculta de las fábulas y de las leyendas, que en esto tienen que ver los elementales. Y los elementales existen en cada campo de nuestra vida septenaria, que es una sola. Entonces nos da la enseñanza, la siento para mí, ¿verdad? Y espero que la pueda compartir a ustedes, es de que nosotros tenemos la potencialidad de transformar todo eso. Nos da como un aro de protección de que no es decir, no existe, como que todo es natural o como los científicos. No, es que eso es natural o los otros. Sí existe, pero no sé cómo es que existe. No, ella tuvo la fortuna, el privilegio de que le explicaran y experimentar eso, porque ella podía transformar, ella podía hacer muchas cosas. Ella lo dejó de hacer porque no quería que fuera solo ese imán, fuera solo eso. Ella necesitaba que fuera para una ayuda a la humanidad, que no se tergiversara
el motivo de que el cual ella vino a darnos la sabiduría, a ponerla todo junto, porque ella dice, no, todo esto siempre ha existido, porque nos habla del tiempo de Matusalén, de ese santo que está diciendo Ernesto. Sin embargo, el objetivo de darnos todo esto es para que estemos alerta y nos previene, porque siempre si leemos con cautela un poquito, nos da la pauta de decir, esto existe, pero te puedes proteger con esto. Y la manera de protegerse es con el conocimiento. Adelante, alguien más, por favor. Ay, disculpe que hablé mucho. ¿Puedo preguntar algo, Tania? Por supuesto, por supuesto. Le quería preguntar a Ernesto, ¿qué opinión tiene respecto si los fenómenos han evolucionado o continúan igual, o hay una evolución, o solo esos mismos fenómenos que se están proyectando simplemente cambiaron de etiqueta, de nombre, y ya no se llaman igual, pero los fenómenos siguen? Esa es la pregunta, si han evolucionado o continúan igual, porque como se podría decir que vivimos en un mundo ilusorio, fenoménico, entonces tal vez ahora ya no se presentan esos gatos, esos perros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque como tenemos también ese poder del que hablaba Tania, ¿verdad? Esa potencialidad, esa imaginación que la podemos tener aquí ahora, porque cuando se está leyendo, inmediatamente la mente sabe que es un gato sin patas o con patas, pero sabe que es, porque tiene una imaginación. Entonces, y continúa todo siendo fenoménico, ¿verdad? Porque lo que estudiamos es el fenómeno. Y como es energético, obviamente que tiene su producción de karma, porque ahí sí que, como él dijo, detrás de todo eso hay un karma, definitivamente. Entonces, quería preguntarle a él eso, ¿qué piensa él sobre esos fenómenos, si han evolucionado o continúan siendo la misma cosa? Es todo. Yo me voy a adelantar un poquito a Ernesto para que después él siga. Las cosas de la mesa, las cosas de esas que de la mesa giratoria, esto, dejaron el panorama, lo dejaron de un plano, de un solo. Después, ahora existe un señor en Las Vegas que aparece un carro y desaparece, tiene a David no sé cuánto se llama. Entonces, si eso que desaparece o aparece un vehículo, lo hubieran hecho en el tiempo anterior, se hubiera dicho milagro. Se dice, y lo vamos a leer en Isis sin velo, que lo de las mesas se descubrió en la época de Alan Becker, ese señor, de que existían muchos imanes, o sea, el metal llamado imán. Si lo comparamos los globos esféricos, que se habló, que dio el ejemplo Dulce, en una parte podríamos decir, esos son los ovnis que andan ahí. Ahora, esas esferas, lo que Madame Laca está describiendo acá, no da calor. O sea, es algo que no tiene motor, por llamarle de alguna manera. Y pongo ya mis deditos así entre comillas. Entonces, es solo una pauta. Adelante, Ernesto, te quité la palabra. Adelante. No, eso es la pregunta que hizo la hermana. La humanidad, todo lo que ocurre es cíclico. A veces hay una marea psíquica alta, como ocurrió en 1848, cuando comenzaron los fenómenos de Rochester, las hermanas Fox. Entonces ahí la marea psíquica estaba alta y vino todos esos fenómenos de la gran hermano Sedi, las apariciones de los fantasmas, las mesas voladoras, pero después vino una marea psíquica más baja y ya estos fenómenos fueron disminuyendo. Esto también ocurrió porque el ser humano estaba en una gran coyuntura, porque el materialismo, el escepticismo estaba aumentando tanto y que podía ser peligroso. Entonces
Si la mano izquierda crece, también lo hace la derecha. Entonces también aumentaron los maestros de una oportunidad para que la gente no se perdiera, como pasó con Atlántida, en Poseidonias, que hubo ese gran diluvio en la isla aquella, el último reducto de Platón, que ahí lo comenta. Entonces era para que la humanidad tuviera más pruebas eficientes de que existe lo espiritual, lo que decían nosotros, lo que son los hermanos sombra, con sus movimientos tenían el comunismo, el materialismo y el escepticismo y el positivismo, que eran sus tentáculos, donde le hacían creer al hombre que no había alma, que no había Dios, que todo son una sola vida, que hay que aprovecharla, y eran muy hedonistas, eran muy depravados, como lo que decía Epicuro, superficialmente. Entonces eso ocurrió, el espiritismo como una respuesta. Los maestros lo decían en una carta, que la dulce paloma de la verdad no hay a dónde pararse, ni en el fanatismo materialista, ni en el fanatismo espiritista. La dulce paloma de la verdad no hay donde reposar. Entonces, lo que ocurre, pues en el tiempo, hoy en día, lo que más hay son grandes pícaros. El ejemplo que mencionó la hermana David Copperfield, esos son, no son magos, son ilusionistas de dinero. Ilusionistas, sí. Exactamente. Dínamo, dicen otros, por allá los sacan, que caminan por piscina. Ellos lo que tienen una grúa, que tienen un hilo, y todos los que están ahí son actores, como pasa con esos programas como el show de Cristina, como aquella, no sé qué, La Corte, no sé cuál, esos son gente pagada para crear ignorancia y superstición, y están diciendo, oh, sí, está caminando Dínamo. Desapareció el carro de David Copperfield, sí, todo el mundo, hacen la sombra, porque ellos lo están pagando y son parte del show, ¿no? Lo mismo hacía antes Roberto Houdini, y había tantos otros, pero siempre han habido los verdaderos magos. No son esos ilusionistas falsos, no, son los que tienen sabiduría, tienen conocimiento y saben las leyes internas profundas del hombre, ¿no? De lo que es capaz, en este caso, la voluntad, que fue lo que mencionamos aquí, como de aquel científico se dio cuenta que la voluntad podía afectar la materia inerte sin necesidad de tocarla, ¿no? Como lo explicamos, esos son CIDs inferiores. La levitación, la telequinesis, la lectura de mente son los CIDs inferiores. Nosotros tenemos que buscar los CIDs superiores, no los inferiores. En la doctrina secreta, ella da un ejemplo que es un CD superior, que una persona llega a un punto que puede cambiar la historia, literalmente, puede cambiar la historia. Así lo dice la doctrina secreta. O sea, antes se mencionó un brujo que era Mularepa. Ese no es muy bueno que la gente conozca a estos tipos, porque su biografía era bien destructiva y uno debe siempre mostrar los buenos ejemplos, ¿no? Como son Kapá, como son lo que es el Rinpoche o el Dalai Lama. Antes, ¿no? El Dalai Lama antiguo, porque el moderno hizo unas cosas tan horribles. Le dijo a un niño que le diera un beso, imagínense, y lo besó. Y después le dijo, sacó la lengua, y para qué les digo lo que pasó, por un gran escándalo con este Dalai Lama. Pero antiguamente el Dalai Lama sí era el sucesor del Buda, el verdadero. El Dalai Lama quiere decir océano de sabiduría, es el que más sabe. Y le hacían pruebas de que él podía identificar objetos antiguos de su pertenencia, como bastones que usó en otra vida, hacía relatos del niño que tenía el espíritu del Buda. En el tomo 2, ella lo va a explicar esa gran ceremonia, lo que es la resurrección del Buda. Entonces, Mularepa, él fue un gran brujo, muy maligno en este caso. Entonces él hizo muchas cosas destructivas, tenía mucho conocimiento, él practicaba la magia Bon. La magia Bon es una antigua magia oscura, tántrica, que usaban antes del budismo, que llegó, por eso la noble doctrina llegó al Tíbet, para depurar toda esa fermentación que había en esa época. Tania, ¿estás ahí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí estoy. Me traiste con la memoria. Sí, Dulce, ¿alguna otra pregunta? Joana, no te había visto. Joana, adelante, pregunta, por favor, con algún comentario. Sí, gracias, Tania, pero ahorita estoy escuchando y mejor sigo escuchando. Muchas gracias. Más adelante ella va a tratar el tema de la gruta de Lourdes, que se adelantó Tania ahorita en ese punto, muy interesante. Una muchacha muy pura, la Bernardeta. Entonces estaba en un bosque,
y de repente se le apareció la Virgen, entonces una cueva, una gruta, y había una fuente de agua, que después los que tomaban esa agua se curaban todas sus dolencias físicas. Caso que muchos testimonios, personas muy enfermas tomaban el agua y se curaban. Con muchos testimonios, más adelante vamos a tratar ese tema de la gruta de Lourdes, muy interesante. Ella menciona, hace una comparación, si sarcásticamente lo dice, de que la Virgen María había vuelto otra vez a andar caminando por la gruta de Lourdes físicamente, y por qué no era posible creer entonces en los espiritistas, que en sus gabinetes aparecía Juana de Arco, aparecía el obispo Paul de Luciana, o incluso Mahoma les aparecía. Y ahí van a narrar más de Bernardeta, las apariciones. Bueno, Juana de Arco fue una gran iniciada, en otra parte lo voy a comentar, iniciada nórdica. Por eso es que tiene una gran fuerza. A los 19 años fue que los católicos la asesinaron, a la gran Juana de Arco. Ella logró, a las visiones que tuvo, logró lo que es la finalización de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Ganó lo que es el delfín Carlos VII, que tuvo un sueño, tuvo visiones con él. Y así aumentó la moral de Francia, y así lograron el final de esa época tan oscura, que pasó 100 años de guerra entre esos dos países. Entonces ella lo miró en sueño al rey, al futuro rey, y después la citaron a la corte cuando ella ganó las guerras. Entonces uno se disfrazó del rey para él creer que era él, para ver si era una mentira. Entonces ella dijo que no, que él no era el rey, y miró en la corte ahí a uno que estaba mal vestido. Tú eres, le dijo, y él era Carlos VII, el futuro delfín. Entonces quedó impresionado. En aquella época no había fotografías, no había nada de esto de carteles. Juana de Arco a los 19 años fue que la Inquisición la asesinó, y después la decretó una gran santa, imagínense, porque decía la verdad, una gran iniciada nórdica, lo que es en este punto la Juana de Arco. Sí, lo mismo que Bernabé, esta chica, porque lo interesante que va de ese milagro es que la Virgen se le apareció, pero no le decía que era la Virgen, hasta que creo que fue la tercera vez que le dijo, yo soy la Concepción de María. En esa época, la chica Bernabé no asistía a ninguna iglesia ni nada. Entonces, cuando ella comienza a explicar y decir que fue la Concepción de María, entonces la gente se asombra, dice, ¿cómo esta chica que no va a ninguna iglesia comienza a hablar del término concepción, cuando en esa época es que comenzaba? Entonces, ya después comienza, el primero le dice la Virgen, toma agua de ahí, le dice, pero hay un lodo, y le dice la pobre muchacha, no, ahí solo hay lodo, le dice, pero cuando tú tomas de ahí, y le obedece y comienza a frotar, a brotar agua de ahí, el lugar va a explicar, hay una analogía por qué esa agua ya no produce tanta sanación corporal y espiritual. ¿Qué cosa? Esta señora me habla que lo hace pensar a uno. Porque la misma gente incrédula, o la misma gente que ha manipulado, porque hay veces que hasta venden el agua. Yo tuve el privilegio de poder ir ahí. Y yo le dije a mami, mire, mami, yo me voy a tomar el agua, porque ella quería que desde Francia se la llevara a Nicaragua. Yo me voy a tomar el agua y voy a ver que conmigo se va a curar. Sin embargo, sí se siente todavía una energía de tranquilidad, pero se ha comercializado mucho. Entonces, no se ve tanto como en la época de Bernabé, que un doctor del pueblo hacía encuestas para comprobar de que realmente hubo curación. Y lo contradictorio es que Bernabé muere de un problema, de una enfermedad, creo que era asma lo que padecía la chica. Y ella, por X razón, que ahí es la cuestión que yo me pregunto, ella no pudo ser sanada por esa agua que mucha gente sí se sanó. Ella muere bien jovencita, creo que a los 35 o 39 años, de los 30 no pasa. Entonces yo me pregunté cuando leí la historia de esta chica Bernabé, ¿por qué si ella estaba enferma no se pudo curar
con esa agua. Bueno, eso la dejo a ustedes a ver algún comentario y si no, ya es hora. ¿Cerramos o continuamos? Ustedes mandan, chicas. Bueno, parece que no hay comentario. Entonces, Ernesto, ¿algún otro comentario para cerrar la reunión, hijo? Bueno, próximamente vamos a estudiar el caso muy interesante, la Bernardeta, la Gruta de Lourdes, todos los milagros que ocurrían, la gente sanaba, los testimonios que daban los médicos. Pero ella no se sanó. Parte de su karma, seguro. Y Dale con el karma. Y ahí hicieron lo que es, después le hicieron una catedral de Notre Dame. Notre Dame quiere decir Nuestra Señora en París, en francés. No, Nuestra Señora de Bernadette. Y han hecho todo un gran monumento ahora, una gran catedral, iglesia. Y como tú dijiste, lastimosamente, eso pasa. Comienza un momento muy puro, pero después se va degradando, se va profanando y la gente se va haciendo mercantilista y pierde lo que es el lado espiritual y ya no tienen los mismos sucesos que pasaban antes, por la misma incredulidad de la gente y la profanación que han hecho a todo lo que es la sabiduría universal. Bueno, gracias entonces a todos. Gracias, Ernesto. Y ten presente que ya hasta cambiamos la hora, hijo. Ya esto se adelantó 1 hora, el reloj de acá, de California. Ok. Ok, pues chicos, hasta la próxima. Gracias a todos por participar. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ernesto, buenas noches. Buenas noches.